Hey, egresado Uniminuto, tenemos algo especialmente pensado para ti. Un espacio donde vas a poder crecer, conectarte y aprovechar de oportunidades reales. Bienvenidos al Club Vive Uniminuto. Pero esto es mucho más que una plataforma. Es el punto de conexión con todo lo que viene después de graduarte, donde tu carrera profesional no se detiene, sino que evoluciona. ¿Te gustan los beneficios? Aquí los tienes. Convenios con descuentos en todo el país, convenios de salud y bienestar, comida, diversión y muchas otras cosas. Más de 3.000 empresas te están esperando en el área de empleabilidad, donde podrás recibir orientación ocupacional. Inscribe tu hoja de vida. ¿Tienes una idea de negocios? Acá en el área de emprendimiento te ofrecemos asesoría, orientación en financiación y formación en emprendedores. Y si quieres seguir aprendiendo, tienes acceso a cursos, becas y formación exclusiva para potenciar tu perfil profesional. ¿Necesitas tus documentos? Todo en un solo lugar, trámites rápidos, fáciles y seguros, descarga de títulos y certificados. Carnet digital y mucho más. Para acceder al carnet digital es muy fácil. Solo debes instalar la aplicación de Wallet, que no solo te dará acceso a la universidad, sino que también te dará acceso a beneficios como la bicicletería, la biblioteca y los préstamos de equipos. El Club Vive Uniminuto es tu aliado después de graduarte. Así que no te quedes por fuera, conéctate y aprovecha Y lleva tu futuro al siguiente nivel. y muy importante. Actualiza tus datos con nosotros y mantente siempre conectado. Política. Actualidad. Gobierno. Representación. Sociedad. Políticamente, metiéndole mente a la política. Bueno, quiero darles la bienvenida a Políticamente. Políticamente es una tertulia de divulgación científica y apropiación social de la ciencia para discutir sobre los temas de palpitante actualidad y que delimitan nuestra realidad. Esto es un espacio creado por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto Virtual para meterle mente a la política con la participación de profesores de los programas de comunicación digital y las especializaciones en comunicación digital y comunicación corporativa, así como invitados especiales. En este nuevo episodio queremos discutir un poco sobre el papel de la comunicación en la campaña electoral y sobre todo en la comunicación digital en Colombia y en nuestra región y cómo la comunicación en estas campañas, en estas latitudes, pues ha configurado nuestras decisiones. Para eso, pues contamos con invitados especiales. Emanuel Enciso Camacho, quien es comunicador de la institución universitaria Unimpao, magíster en publicidad y doctorado en diseño, arte y ciencia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuenta con estudios en marketing digital, design thinking e innovación pedagógica. Fue editor general y editor de la revista de periodismo científico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y editor invitado para las secciones de ciencia y tecnología en los diarios de El Tiempo y El Espectador en Colombia. Ha sido docente del área de comunicación pública y estratégica para la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional y en la Escuela de Cadetes General Santander y la Escuela de Posgrados de Policía. Emanuel, bienvenido. Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes, con este grupo de expertos y muy emocionado de abordar estos temas de coyuntura y de opinión tan relevantes. Gracias, Manuel. También tenemos a Iván Tokman, quien es docente, guionista, director y creador de contenidos audiovisuales con más de 2 décadas de trayectoria en cine, televisión, plataformas multimediales y videojuegos. Es magíster en periodismo documental para la Universidad Nacional de 3 de Febrero, guionista cinematográfico egresado de la ENERC y actualmente cursa el doctorado en Historia en la Universidad Nacional de San Martín. Iván, bienvenido también a este espacio. Un placer poder compartir el espacio con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Iván. También tenemos a Manuel Lorenzo Germán Cáceres, quien es licenciado en Administración, colegiado doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad. Tiene un MBA y con más de 30 años de experiencia ha sido docente universitario y asesor internacional independiente en diferentes sectores. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Acá para aportar lo que se pueda desde Perú. Vale.
Y por parte de nuestra casa, Uniminuto Virtual, pues está la profesora Jenny Arango Celis, quien es profesional en Mercadeo y Publicidad del Politécnico Gran Colombiano, especialista en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, magíster en educación también de esta universidad y cuenta con experiencia en planeación estratégica de marketing, propuestas de valor, mentor en proyectos de emprendimiento, actividades de proyección social e inclusión con madres de cabeza de hogar. También ha sido investigadora, coautora y ponente en varias redes de investigación nacional e internacional. Profe Jenny, bienvenida. Muchísimas gracias, Iván. Muy feliz de compartir con mis compañeros y bueno, tener una charla bien interesante el día de hoy. Gracias. Vale, y también tenemos a Jorge Yanastasi Rivas ahorita. Profe es comunicador social con énfasis en periodismo y doble maestría en comunicación corporativa y comunicación, desarrollo y cambio social, docente universitario e investigador en áreas de comunicación digital, organizacional y educación mediada por TIC. Su propuesta de trabajo consiste en el diseño de prácticas pedagógicas orientadas al cambio social, la investigación aplicada en comunicación e inteligencia artificial y el fortalecimiento de competencias críticas y digitales en todos los estudiantes. Profe Jorge, bienvenido. Gracias, Iván. Muchas gracias a ti y a tu equipo. Y bueno, acá totalmente a gusto para compartir acá con los colegas. Y finalmente, el profe Mauricio Barrantes, quien es periodista, docente universitario y investigador colombiano, con una trayectoria que cruza el periodismo, la comunicación estratégica, la gestión cultural y la formación académica, comunicador y periodista de la Universidad del Rosario, magíster en Administración de Organización del Sector Cultural y Creativo por la Universidad de Buenos Aires y actualmente en doctorado en Ciencias Económicas de la misma universidad, con investigación centrada en políticas públicas cinematográficas y modelos de gestión para el cine argentino. Profe Mauricio, bienvenido también. Muchas gracias, Iván y compañeros. Gracias por la invitación. Vale, entonces iniciamos este espacio preguntándonos un poco desde la comunicación digital cómo ha cambiado la discusión o la comunicación a nivel político entre lo que conocíamos o podemos denominar como la comunicación política tradicional y esta nueva manera en la que se está comunicando las apuestas políticas desde los medios digitales en todas las campañas de Perú, en Argentina, en Colombia y como también los jefes de gobierno actualmente pues, han implementado esta comunicación como parte de su estrategia política. No sé quién quiere iniciar y vamos abriendo pues, el tema a discusión. Emanuel, si quieres te escuchamos y vamos hablando. Bueno, yo particularmente creo que es un fenómeno que se ha venido dando, no es reciente, estamos hablando quizá de los últimos 15 años, donde se ha visto la mutación del escenario de la arena política pública, de los escenarios de plaza pública, a la convergencia en los medios digitales, particularmente en redes sociales de conversación, ¿no? Lo veíamos hace muchos años, inicialmente cuando se comenzaban los primeros pinitos de movilizaciones con fines políticos y electorales, por ejemplo, en Facebook y que luego ya comienza a generar procesos también de conversación y de debate a lo que en su momento era Twitter y luego X, y hoy digamos que ya ha mutado a diferentes plataformas. Yo considero que las transformaciones que han traído lo digital a las campañas y en general al escenario político, pues ha llevado a que ahora la mediatización de lo que denominaríamos o lo que algunos históricos denominarían ese espectáculo político ya no está tanto en la plaza pública, que en algunos momentos era vital, sino que ahora se ha llevado a redes sociales, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, puede ver en el cubrimiento de política como hace unos 15, 20 años el medio de comunicación, las noticias centrales mostraban al candidato político allá en la plaza, hablando con la gente en un meeting público con muchas personas, pero hoy día uno ve más bien la noticia política y es centrada en el tweet o en el post que publicó determinado candidato y cómo el otro candidato le respondió, lo reposteó o generó unos comentarios al respecto o lo mencionó. Entonces creo
que definitivamente el ejercicio político sí se ha volcado mucho a lo digital. De hecho, yo creería que no es solamente un ejercicio electoral, sino ha sido también un ejercicio en términos de las decisiones que se toman en política pública, donde uno primero se entera de la decisión a partir de lo que el gobernante, por ejemplo, señala en redes sociales, antes que incluso por otro medio o mediante otra forma de comunicación. Vale, Jorge, ahorita les hago una pregunta sobre cómo, un poco lineal lo que mencionaba Manuel, el cambio de la comunicación y cómo a veces los medios tradicionales han creado unas plataformas para algunos candidatos en la arena política. Jorge. Bueno, espérame, profe Iván, que creo que la profe Jenny había levantado la mano primero. Sí. Ay, muchísimas Listo. gracias. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, siento yo que este espacio también es importante tenerlo en cuenta como estrategia en la que la sabiduría de la política, que es la transformación también de muchos pensamientos, se va enfocado mucho a los jóvenes, ¿no? Digamos que en este espacio creo que dentro de la digitalización, de la virtualización que estamos viviendo hoy en día, tanto en Colombia como en otros países, porque lo hemos hablado mucho con mi colega Manuel, y es el tema de los jóvenes. Los jóvenes están participando, están siendo más íntegros digamos que a meterse más como en la onda de la política, desde el punto de vista crítico, de análisis, de reflexión, en donde hay que tener en cuenta que hay generaciones que en este momento estamos viendo que a partir de los millennials hasta ahorita los centennials, que los que estamos ya en bueno, digo estamos, pero pues nosotros estamos, digamos, como en esa coyuntura entre ambas generaciones, porque estamos jóvenes. Digamos que es un tema en que se ve la integración de la política. Yo recuerdo, no sé, compañeros, de ustedes, en algún momento, yo personalmente, en mi época de juventud, yo nunca tuve acceso a la política. Es más, no me interesaba la política, ¿sí? No tenía absolutamente nada. Escuchaba a mis papás, escuchaba pues la familia y demás, pero jamás. Hoy ya tú hablas, de hecho con mi hija de 11 años ya me dice, mamá, ¿tú por quién vas a votar? ¿Qué te gusta? Mira que es que yo vi en redes sociales, o sea, digamos que hay un momento en el que los jóvenes, y estamos hablando, vuelvo y repito, de estas generaciones que están incorporando su opinión a la política, y una política de una sabiduría bastante grande desde su pensar, desde su sentir, algo muy bonito y digamos que yo puedo decir que transparente, ¿no? Entonces creo que la digitalización también se da mucho a ese tema de lo que es estas generaciones de nuestros padres a estas generaciones actuales, y la digitalización ha permitido que ya seamos solo una comunidad. Yo, por ejemplo, sé que en Perú está en términos electorales por las redes sociales, ¿cierto? Desde Argentina o en otros países. Y de igual manera, entonces uno también de alguna manera dice, venga, pero si este candidato de Argentina, ¿será que nos conviene a nosotros como colombianos? O sea, no tiene nada que ver. Mira que sí, o sea, y hay cosas que uno en este momento puedo decir que gracias a la comunicación digital ha permitido que como que todos nos integremos a una misma comunicación y miremos como la posibilidad de qué está pasando y posiblemente decir, bueno, ¿cierto? Me interesa, no me interesa, y se puede generar, de hecho, incluso hasta debates bien interesantes entre nosotros, colegas, familia y demás. Entonces creo que ha sido una tendencia bastante interesante en donde está haciendo partícipes los jóvenes, que es lo que necesitamos, ¿cierto? Ya, perdón la expresión, ya no mandamos entero, ya la verdad todo es leído, miramos, comparamos, revisamos, ya ahorita sí hay información más que antes no. Entonces creo que sí es una evolución muy positiva para dentro de la comunicación, y que pues hay participación entre los jóvenes, que es lo que más me interesa, y pues entre nosotros desde la academia es importante. Vale, gracias, profe Jenny. Jorge. Bueno, yo creo que aquí hay varios aspectos que destacar a propósito de lo que tú preguntabas inicialmente, mi estimado Iván, de la migración del medio tradicional a lo que es la comunicación digital de estos tiempos, prácticamente o mayoritariamente fundamentada en la gestión de redes sociales, ¿no? En la creación de contenido, y lo que decía la propia Jenny, pues en esta
en este mundo tan avasallante en el que hay creación de contenido por parte de todo el mundo, pero fundamentalmente de los jóvenes, que han marcado sin duda alguna una tendencia importante en este proceso electoral y creo que en los venideros. Pero yo creo que acá hay algo también importante que destacar, que no solamente tiene que ver con ese comportamiento reactivo y mucho más sólido de participación de los jóvenes en los momentos electorales, a través de las redes sociales, a través de las plataformas, creando contenidos, multiplicando ideas, siendo gestores de opinión, además, siendo moldeadores, incluso en muchos casos, de ideologías, de partidos, de candidatos. Creo que acá hay algo relevante que me gustaría de hecho también poner en la mesa de discusión, y es ese sentido crítico, y es ese pensamiento crítico, esa capacidad de tolerancia y de verificación de la información que yo como ciudadano, sea joven, sea adulto mayor, sea quien sea, hago de manera inicial a la hora de compartir mi sentido crítico, ¿sí? Porque yo le decía, lo hablábamos hace días, incluso, profe Iván, nosotros podemos tener una posición política perfectamente respetable como seres humanos, como colombianos, como ciudadanos. Tenemos una posición política, tenemos una ideología, una identidad, y eso se respeta y además hace parte del ejercicio democrático. Pero como comunicadores, como creadores de contenido, como ciudadano joven que utiliza su red social, hay que tener también una promoción hacia lo que es el respeto, la tolerancia, la verificación, el contraste. Como decía la profe Jenny, el no tragar entero. Y creo que lastimosamente hemos caído en ese abismo, en el marco de la misma polarización que vivimos, de la gran polarización que vivimos, hemos caído un poco en ese gran abismo de que mi pasión, mi emoción, mi pensamiento, es decir, mi postura personal secuestra mi capacidad de raciocinio, de razonar, de contrastar aquello que alcanzo a compartir simplemente porque, me gusta este candidato o no me gusta el otro. Entonces, acabo de hacer match con un post que vi y lo voy a compartir. O simplemente hoy me levanté con las ganas de hablar mal de tal candidato, de hablar mal de tal corriente política. Y entonces, como tengo ese furor personal, resulta que lo utilizo para generar agenda de opinión, para generar contenidos, y creo que eso es un poco lo que también nos ha estado haciendo daño. Entonces yo creo que con relación a esa pregunta, ciertamente lo digital hoy en día es lo que hemos visto que está marcando una tendencia importante, el uso de los medios digitales, de las redes, en estos resultados y en esta gran polarización. Pero creo que el gran llamado y la gran reflexión acá es que como ciudadanos, como medios, como comunicadores, como ciudadanía en general, podamos tener un poco más de pedagogía respecto a lo que significa generar una matriz de opinión, generar un uso de redes sociales, de contenidos, con mayor respeto, con mayor precisión, sin fanatismos, sino precisamente procurando generar un poco más de imparcialidad, de equilibrio en las decisiones. Muchas gracias, Jorge. Iván. Bueno, estaba pensando un poco en las cosas que decían los preopinantes y pensaba algunas cosas, ¿no? Algunas preguntas que me surgen, algunas aseveraciones. Lo primero es esta idea de la traslación de la agora del espacio comunitario, público, al espacio social, si efectivamente eso implica un cambio en la forma de comunicar políticamente, o si eso implica un cambio de espacio dentro de o quizás una profundización de algunos elementos de la comunicación política tradicional, ¿no? Quizás estamos viendo la profundización de algunos aspectos de la comunicación política tradicional. Entonces, pensar un poco eso. Después pensaba que no son traspolables todas las experiencias, ¿no? Que cada país tiene sus experiencias y que es difícil traspolarlas. Pues yo pensaba lo que decía Jenny respecto al rol de la juventud y el espacio en redes sociales.
la experiencia política que tenemos en la Argentina, yo diría que es bien distinta. O sea, nosotros en Argentina tenemos una participación política de la juventud histórica muy fuerte, que viene desde toda la vida, que tiene un renacer en la época previa a la irrupción total de las redes sociales dentro del espectro político, con un movimiento político que coordinó fuertemente, ordenó todo un impulso popular de la juventud, que generó un espacio de juventud, bueno, que tiene que ver con el peronismo en la Argentina, que en general suele ser un espacio que aúna muy fuertemente a las juventudes, y hablando de movilizaciones populares gigantescas, ¿no? Luego de eso, y en otro contexto, se da en la Argentina un movimiento muy fuerte, que es lo que dimos en llamar la marea verde, que quizás alguna vez vieron unas imágenes, que tiene que ver con un movimiento feminista transversal a la política, a lo partidario, no a la política, pero que generó una movilización muy fuerte, ya en el momento de las redes sociales, pero con una ocupación del ágora, ¿no? O sea, el día que había con un elemento particular, que era el debate sobre la ley del aborto, el día que se debatió, finalmente se votó 2 veces, la primera vez no salió, la segunda vez sí. Cuando se debatió, la verdad que la plaza, la que se denomina acá la Plaza de los Dos Congresos, explotaba de chicas, de entre mujeres, pero que había mucha juventud. O sea, vos veías adolescentes de 14, 15, 16, 17, hasta los 20 y pico de años, que conformaban, que no tenían una sola postura partidaria, ¿no? Eso generó eventualmente una contrarreacción, y esa contrarreacción sí es de redes, que quien va a canalizar en la Argentina va a ser nuestro actual presidente, y que va a generar una particularidad que tiene que ver con esto, que quizás se dice que es muy fuerte con la juventud, nuestro presidente, y que comunica muy bien en redes, pero tiene una incapacidad de movilizar. O sea, cuando va a movilizar gente, no llega, o sea, a veces están las imágenes de que hace una reunión en una plaza y tiene 5.000 personas, y el que no moviliza supuestamente en redes, llena una plaza y hace una movilización y llena una plaza. Entonces, me parece que hay todavía una tensión ahí entre el ágora pública y el ágora digital, como para ir pensando. Y pensaba, ¿no? En realidad, en rigor, para hacer un análisis crítico, ¿no? de esta etapa, ¿no? O sea, cómo el algoritmo, cómo nos vinculamos con el algoritmo, ¿no? Las cosas que nos pasan en las redes sociales, que escuchamos, leemos, vemos solo aquello que el algoritmo nos dice que tenemos que ver, y yo lo veo mucho en mis estudiantes, ¿no? O sea, como en algunos casos, en otros no, pero como que se les va cercenando los espacios que de algún modo la comunicación tradicional, que tampoco no es una glorificación de ninguna manera de la comunicación tradicional, pero que de algún modo uno tenía como cierta acceso a distintas fuentes, que ahora, frente a la ilusión de la aparición de la información, el algoritmo nos va condicionando la forma de ver. Y por último, una pregunta que me hago, ¿no? Si, tomando a McLuhan, que decía que medio es contenido, el medio es el medio es contenido, ¿no? El medio es el contenido, el medio es la forma. ¿Qué pasa con esta tecnología? ¿Qué se está generando? El medio es el mensaje, perdón, estaba diciendo que se estaba mezclando eco con McLuhan. Si el medio es el mensaje, ¿qué pasa con esta tecnología que determina una forma de organizar los mensajes, ¿no?
tecnología que nos aísla, que esta tecnología que nos que va generando una sensación de unión donde en realidad hay distancia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con eso? Me parece que es algo que nos tenemos que preguntar para tratar de mejorar la calidad democrática. Gracias, Iván. Manuel. ¿Qué tal? Gracias por el pase. Bueno, un poco de que coincidimos y bueno, yo les voy a comentar algo referente pues a lo que nosotros vivimos acá en Perú. Y realmente es, bueno, aparte que somos considerados un país totalmente diferente al resto del mundo, somos un país anormal, como digo yo a mis alumnos, económicamente hablando. Somos una cosa extraordinariamente económica que sale dentro de los esquemas de la formalidad académica, porque dentro de toda esta informalidad que tiene el Perú, somos un país que crece, que tiene todo, tenemos el 70% de informalidad y eso también se traslada al alumno. El alumno o el joven millennial o centennial que están en esta época no conocen tengo que decirlo y es triste, tenemos una cantidad de jóvenes muy desinformados, totalmente desinformados. Por más que estén en redes sociales, utilizan todas las plataformas digitales para otras cosas, no para informarse. Y les hablo desde el punto de vista de uno como docente. Del alumno se deja llevar por lo que, el joven, mejor dicho, peruano, se deja llevar por lo que le dicen, o lo que dicen sus amigos, pero no va más allá, no informa. Y es solo una parte de que, porque tienen mucho abuso de redes sociales y no utilizan las cosas para otros fines. Yendo a la política, y estamos en una convulsión, ahorita estoy viendo la última actualización, Keiko Fujimori le está llevando 1.300 votos. 1.300 votos para ser presidente, imagínense, estamos locos. Tenemos un país totalmente polarizado. Tenemos sur y tenemos norte del Perú. Es una cosa de locos. No se puede creer lo que está pasando acá en Perú. O sea, es increíble. O sea, esto lo vamos a lanzar a la moneda a ver quién gana, ¿no? Porque realmente es una cosa terrible. Pero lo más curioso es que pasa todo esto, la coyuntura política, y no afecta a la economía. Seguimos vendiendo, seguimos exportando, y como yo escuchaba a un economista argentino, y estaba totalmente de acuerdo, que el Perú es una anarcoeconomía. O sea, no nos interesa lo que pase en lo político, mientras el motorcito siga trabajando, porque el peruano se maneja en base al día a día, ¿no? El 70% del PEA en el Perú es informal. Es informal, es la realidad que tiene Perú. Pero tenemos indicadores económicos muy buenos, tenemos la inflación más baja de toda la región. Entonces, algo bueno hay, pero lo otro es la polarización. Y si bien es cierto, coincido con todos ustedes de que la comunicación ha cambiado mucho, la digitalización ha hecho que ese público antiguo de masas, como decía el compañero Alan García en su mejor momento, que fue 2 veces presidente, él convocaba plazas, llenaba plazas, cantidad, con un verbo florido, con todo un tema de oratoria, y te lavaba el cerebro y te convencía, Alan García, que salió 2 veces presidente. Ahora ha cambiado todo a simplemente una máquina y tener tu celular e interactuar con jóvenes. Pero, lamentablemente, la desinformación, la falta de querer meterse en política, querramos o no, aquí en Perú, lamentablemente los que estamos en lo privado y jóvenes que no quieren meterse en política porque acá te destruyen, te malogran lo bueno que vienes haciendo en lo privado, te lo destruyen en un 2x3 y te friegan la vida. Es lo que pasa acá. Ahora, si bien es cierto, tenemos un país bastante informal, tenemos el beneficio de que los jóvenes están muy metidos en redes, pero no hay una forma de poder llegarles a ellos y hacerlos comprender de que se tienen que informar bien. Como nosotros decimos, aquel ciudadano que no conoce su historia o no la recuerda o no se informa, está condenado a repetirla. Y eso es lo que está pasando en el Perú. El Perú, lamentablemente, dentro de toda su etapa y toda su época de independencia para acá, ha sido un país que ha sufrido demasiados cortes, demasiados gobiernos militares, demasiada interrupción de la democracia. Recién desde el año 90 para adelante se ha tenido una política de poder tener una ruta, ¿no? Una hoja de ruta, como le llamamos acá,
de que entre quien entra a gobernar, pues tiene que adaptarse a lo que hay, al acuerdo de gobernabilidad, y es lo que pasa acá en Perú. Es increíble la destrucción que puede haber entre jóvenes y no tan jóvenes en redes sociales. Especialmente nosotros tenemos una zona de acá, que es una región que se llama Puno, que está muy pegada a Bolivia. Señores, estas personas que son peruanos quieren parecerse a Bolivia. Entonces, ahorita han tomado la zona de Puno, hay bloqueos en Puno y todas las movilizaciones lo hacen por redes sociales. Entran adultos, entran jóvenes, entran todo, pero una minoría que quiere que esta parte del Perú, que se llama Puno, que es una región que colinda con Bolivia, porque tenemos el lago Titicaca en el medio, que compartimos con Bolivia, quieren que se parezca a Puno. Entonces, en redes sociales ustedes no se imaginan lo que le dicen, ¿no? Que si tanto quieres irte y parecerte a Bolivia, anda, vete a Bolivia, pues. Deja el Perú, deja Puno, vende tus cosas y arráncate a Bolivia, ¿no? O sea, lo más lógico, si tanto quieres fregar, vete. Y es más, hay hasta otra corrida, que está en redes sociales también, quieren que el Perú sea como Corea. O sea, quieren Perú del norte y Perú del sur. O sea, hasta eso están llegando a hacer. Imagínense la polarización tan grande que vivimos acá. O sea, imagínate 1.300 votos, que es la última referencia, el último escrutinio, lo que están contando, las actas impugnadas y todo, que vas a decidir el futuro de tu país. Por 1.300 votos. Es una cosa de loco. Nunca antes en la historia del Perú se ha dado eso. O sea, jamás. Estamos polarizados, pero mal. Esa es la parte complicada que tenemos nosotros en redes, porque hacen las convocatorias por redes y la gente va. La gente que tiene esa ideología. Bueno, yo no comparto. Yo soy 100% capitalista y es más, hay tanta desinformación que incluso cuando acá hablan de comunismo, hablan de China y de Rusia, y cuando realmente la desinformación es tan grande que ninguno de esos países son comunistas al 100% ni socialistas. O sea, tenemos a China como un mayor inversor del mundo, tenemos a Rusia como un inversor capitalista del mundo. O sea, estamos mal. Y eso es lo que pasa acá. Y las redes sociales te escudas en esto para golpear al que no piense. Si no piensas igual que yo, no eres mi amigo, no te comparto para nada. Si no piensas igual que yo, estás mal. Y ahí viene la polarización. Y eso es lo que pasa en Perú. Estamos muy polarizados y más aún en estos meses que ha sido el tema político, pues es bastante triste, pero en ese aspecto, ¿no? Pero el resto, y tenemos aparte un ausentismo muy grande de no votar. Entonces, teníamos 27 millones de peruanos que estaban aptos para votar y solamente han ido 18 y pico, 18 millones de personas. El resto no fue. Así es, no les dio la gana. Pagarán su multa, pagarán su tasa, pero el resto no ha ido. Eso es lo que yo podía comentarles un poco de lo que pasa acá en el Perú. La polarización aquí está terrible y esto es lo que tendría que comentarles, señores. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Yo les pregunto, yo siento, un poco de lo que mencionaba ahorita Manuel, creo que nos está costando cambiar de siglo. Creo que seguimos recogiendo las ideas del siglo XX, que son las que movilizan en el siglo XXI. Y a propósito de que estamos hablando de medios digitales, ¿ustedes creen que le asiste alguna responsabilidad a los medios, sean estos tradicionales o medios digitales? Porque siempre le estamos dando la responsabilidad al otro, ¿no? Al consumidor final es el responsable, ¿no? Siempre estamos un poco hablando de que el receptor final es el responsable del pensamiento crítico, el consumidor final, el receptor es quien debería poder hacer ese filtro de la información que recibe. Pero, ¿dónde está esa responsabilidad? No sé si les asiste también un poco esa responsabilidad y de qué manera a medios tradicionales, medios digitales, cuando, por ejemplo, hemos visto en Colombia, lo hemos visto, por ejemplo, también hay algo también que sucede en Argentina, y es como los medios tradicionales, en esta idea de la imparcialidad, pues tampoco se permiten que se digan cosas sin una mayor crítica, sin una mayor discusión que se pueda dar. No sé cómo lo ven, Mauricio. Sí,
Digamos que es una pena en lo que se han convertido los medios de comunicación tradicionales. Estamos ante una ausencia de rigurosidad en donde la opinión se vende como información, en donde no hay equilibrio de fuentes, en donde en el cambio del modelo de negocio de los medios, donde la publicidad se transformó y ahora la búsqueda está en los suscriptores, es una búsqueda ingenua porque ¿quién va a suscribirse a un medio donde no existe ningún tipo de transparencia frente a la audiencia? Digamos que todos somos conscientes de los grupos económicos que hay detrás de los medios de comunicación, pero una cosa es, digamos, la condición misma del modelo de negocio y otra cosa es la responsabilidad social que tienen los medios como actores dentro de la construcción de la opinión pública. Entonces, es desafortunado ver a estos medios tradicionales y solo ver algunas iniciativas de medios independientes que buscan hacer buen periodismo, que utilizan dentro de estos cambios, a propósito de la primera pregunta, donde ahora todo es un poco más horizontal, ¿sí? Digamos que la forma tradicional era muy vertical y ahora, digamos, tenemos dentro de la comunicación digital mayores opciones, pero no porque tengamos mayores opciones tendremos más calidad en esas opciones. Y entonces vemos cómo pues, el campo del periodismo está muy afectado, no únicamente para los medios de comunicación, sino para quienes nos dedicamos a este oficio. Y eso tiene que ver precisamente por esa ruptura que existe con las audiencias, unas audiencias que ya no confían en los medios de comunicación porque pueden ver de manera clara cómo no son transparentes frente a ellas y pues deciden informarse mejor con influenciadores, con streamers que narrativamente puede que tengan mayor impacto, pero que también carecen de esa rigurosidad necesaria a la hora de transmitir contenidos informativos. Jorge. Gracias, Mauricio. Jorge, ¿sí nos escuchas? ¿O no me escuchan? Sí, sí, señor. Sí, ok, perfecto. Sí. Bueno, yo creo que en atención a eso que mencionabas, Iván, y que mencionaba también lo que han mencionado los compañeros de la responsabilidad de los medios de comunicación, perdón, claro, como decía mi profe Mauricio, pues evidentemente hay unos medios que hay una, digamos, una gran presencia, una gran evidencia de medios de comunicación que han dejado a un lado el tema del equilibrio, de la imparcialidad, de la rigurosidad, el tratamiento periodístico pluralizado que permita el fomento de diferentes corrientes, sobre todo de esto que hemos venido hablando de el contraste, la verificación, de la emocionalidad, por ejemplo, desde la experiencia que contaba el profe Manuel en Perú. Y bueno, por supuesto que Colombia tampoco está nada alejada de esa realidad, sino que al contrario, hemos visto que vivimos en una gran polarización cargada, a mi modo de ver, fundamentalmente en la emocionalidad versus la racionalidad. Entonces, si bien es cierto que hay unos medios de comunicación que manejan una agenda editorial muy determinada hacia una parcialidad, hacia una corriente, eso es absolutamente claro. Yo también quiero destacar, por ejemplo, que hay algunos medios que han venido promoviendo el uso de plataformas como Colombia Check, como la misma Silla Vacía, pese a algunas de sus parcialidades, pero el Tiempo, el Universal, de hecho estaba leyendo también que ha estado publicando algunos contenidos con relación a cómo verificar qué fuentes tener en cuenta para la investigación y en general para cumplir con diferentes premisas que en el marco de esta, por así decirlo, alfabetización digital política que debemos hacer,
los jóvenes no la están siguiendo, así de sencillo, ¿sí? Entonces yo creo que la responsabilidad, sí, ciertamente recae en los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, pero yo creo que es una responsabilidad que es bastante compartida. Y acá yo le voy a dar la pelota a los políticos, a los candidatos, a los partidos, a los senadores. ¿Por qué? Porque ellos son los que en gran medida ayudan a dinamizar la opinión pública y son los que en gran medida van determinando hacia esos jóvenes. Es decir, es un círculo, es una cadena, ¿ok? Y acá hay una responsabilidad también de ellos desde el punto de vista de lo que les conviene, que es evidentemente generar mucho más polarización de un lado y del otro. ¿Qué les conviene o qué hemos visto que conviene a estas grandes esferas de poder? La emocionalidad imperando sobre la razón. Yo te digo que tal candidato o que tal partido político o que tal funcionario es malo y tú, Iván, un ejemplo, sales corriendo a masificarlo en redes sociales. El tal político, tal candidato es malo, no voten por él. Pero esa pedagogía que, insisto, algunos medios, algunos la han estado haciendo, lastimosamente no ha pegado. ¿Por qué? Porque hace falta de una responsabilidad y una conciencia ciudadana, política, partidista, de todos los actores o todos los involucrados en este proceso, que no son solamente los jóvenes y que no son solamente los medios de comunicación, que deben apostarle realmente a esa conciencia. Yo creo que si tuviésemos un poco más de esa conciencia, posiblemente no tendríamos un país tan fragmentado como lo tenemos ahorita. Gracias, Jorge. Emmanuel. Bueno, yo me uno a las palabras del profesor Jorge. Yo creo que el abordaje de la problemática que estamos viviendo hoy, no solamente en Colombia, sino en América Latina a nivel general, es un problema sistémico, y es un problema sistémico en términos de las complejidades que tiene, que no solamente le compete a los medios de comunicación, porque claramente podemos ver en campañas como la que estamos actualmente la editorialización del medio hacia una corriente política, eso es claro. Sin embargo, no es una cuestión que pase hoy, no es una cuestión que pase hace 4 años, es una cuestión que se ha vivido con todos sus bemoles en diferentes campañas, que hoy probablemente por el tema de la polarización se ve mucho más fuerte, y quizás las posturas terminan volviéndose más radicales por parte de los medios de comunicación, pues cuando no debería serlo. Sin embargo, yo coincido con el profesor Jorge en el sentido que tiene que haber una cultura de lo digital más allá también de la alfabetización técnica o del uso de la información y de los contenidos que estamos consumiendo. Yo creo que estamos en un momento de coyuntura electoral donde por primera vez, no es la primera vez que se usa, pero yo creo que es una coyuntura electoral donde la inteligencia artificial se ha convertido en un jugador tremendamente grande en estas elecciones, y donde ciertas personas que consumen contenido que está altamente saturado, por ejemplo, de inteligencia artificial, terminan creyendo muchos de esos contenidos que se han desarrollado, en su mayoría mentiras, en su mayoría falacias, en su mayoría conversaciones sacadas de contexto por parte del contrincante, y eso hace que haya un escalamiento mucho más amplio de esa guerra sucia, por decirlo de alguna manera, esa campaña negra que se pueda llegar a generar. No sé, ustedes recordarán hace algunos años, más o menos unos 12 años, si mi memoria no me falla, cuando estábamos en la contienda electoral entre Juan Manuel Santos, el primer Juan Manuel Santos, y Antanas Mockus con la Ola Verde, que probablemente es uno de los primeros escenarios donde uno comienza a ver ciertos discursos radicales en redes sociales y ciertos escenarios de movilización, por ejemplo, en redes sociales, como lo fue en su momento la Ola Verde. Y pasaban elementos similares sin utilizar
en ese momento inteligencia artificial, pero ocurrían unos elementos similares de campaña negra, donde a uno se le decía que por estar enfermo no podía, que estaba enfermo de Parkinson y que por tal motivo no podía ejercer la presidencia de la República, que había dicho esto, que había dicho lo otro, y esos discursos, digamos que se masificaban en las redes sociales. Por un lado creaban memes, por el otro lado creaban una cantidad de contenidos que eran falsos. Luego vivimos todas las coyunturas de la infoxicación y de las fake news, que claramente se volvieron más fuertes, y en este momento digamos que estamos viviendo unas circunstancias mucho más radicales en ese sentido, porque ya no es ni siquiera solo fenómenos de infoxicación ni de fake news, sino que las fake news ahora pasan a unos elementos mucho más fuertes de inteligencia artificial, donde fácilmente yo duplico la voz de un candidato y lo pongo a decir cosas que él nunca dijo, lo pongo en un escenario donde sale su rostro y básicamente está diciendo cosas o está haciendo cosas que definitivamente no hizo. Entonces yo creo que ahí es donde viene la cuestión. Sí hay un papel importantísimo del medio de comunicación tradicional o de los medios de comunicación alternativos, porque pues recordemos, una de las funciones también de los medios de comunicación debe ser la de educar, pero yo sí coincido con el profesor Jorge en que no es una cuestión solamente de los medios, sino también del sector político, pero en general de todos como sociedad, de comenzar a replantearnos. Creo que todos nos volvimos unos duros en manejo de inteligencia artificial para desacreditar al otro, pero no hemos comenzado a pensar más bien en cómo hacemos uso de esa inteligencia artificial para construir, por ejemplo, en sociedad y generar un debate político de alto nivel, donde no estemos desestimando al otro desde la emocionalidad. Yo creo que es algo que debemos comenzar a pensarnos como sociedad, porque al hoy tener el ciudadano acceso a cualquier dispositivo y a tener acceso a inteligencia artificial, puede crear cualquier tipo de mensaje, y en general si tiene una menor o mayor capacidad de volver viral el mensaje, pues y de credibilidad por supuesto entre las audiencias, pues eso va a generar unas repercusiones. Entonces yo creo que es importante en este momento, en este debate de esta coyuntura electoral que estamos viviendo, pensar en que ya creo que hemos superado la alfabetización mediática y hay que pensar en una alfabetización narrativa, realmente una responsabilidad social frente a la manera en la que construimos los mensajes, ya no solo los medios, sino los ciudadanos del común, y cómo estamos gestionando esos contenidos pues para no generar más procesos de polarización. Gracias, Emanuel. Jenny. Bueno, considero algo muy importante y creo que coincido con todos mis colegas, y es que algo que también es importante destacar acá es la cultura. Digamos que culturalmente también nuestro país, hemos venido como normalizando cierta política por política familiar, por decirlo así. Es decir, si yo soy de un partido, o sea, pretendo de que toda mi familia sea el mismo partido, y de esta manera empiezo a generar un contenido que quizás de pronto no va identificado conmigo, pero pues como es de la familia, entonces yo lo hago. Entonces digamos que siento que ahí ya hay un punto, una barrera, también un poco a lo que también decía Emanuel, y es el tema de la inteligencia artificial. Entonces, si yo genero de alguna manera un contenido digital, no real, pero lo hago, ya uno realmente dice, ¿es verdad o no es verdad? ¿En qué posición, independientemente de la generación, en qué posición estoy? Si yo, por ejemplo, que soy un tema antipolítico, o sea, digamos que soy neutra, soy como hablándolo desde ese punto de vista, y quiero tomar una decisión por mí misma, ya que toda la vida he estado alineada como con la política y la filosofía de mi familia, quiero tomar mi propia decisión. ¿Cómo hago para tomar una buena decisión? ¿Sí? ¿Qué hago yo? Inicialmente, mirar propuestas por inteligencia artificial, ¿cierto? Propuestas por todo lo que es el tema de la digitalización de lo que hay. Entonces, lo que dice Manuel, por un lado dice esta persona esto, por otro lado se contradice, ¿será cierto?
Entonces ahí es donde empezamos a mirar un poco y creo que es un tema cultural que debemos de cambiar bastante y es en el tema de la formación política, para quienes que son antipolíticos o los que nunca han estado dentro, inmersos a la política, ven, toma tu propia decisión, pero entonces ten cuidado con el tema de la digitalización. Entonces ahí va a entrar un papel muy importante la comunicación digital, donde van a decir, porque como que se da un tema en que es la credibilidad se pierde. Entonces, ¿en dónde estoy yo? Entonces, es más, hasta hay debates en donde ya uno dice, ¿será que es real? O sea, ya hay un momento en que ya hay un tema de desconocimiento y de credibilidad total, hasta incluso de confianza, porque realmente ya uno no siente que está apropiado de esa información que es real a lo que es real. Entonces digamos que eso es un tema cultural que siento yo que también está en un proceso en que debemos de tener mucho cuidado, y creo que parte de eso es también el deber de nosotros como formadores, no tanto en lo político, sino una formación de ética, ¿cierto? En donde le tenemos que enseñar a los estudiantes a que deben de tener, pues, digamos que una autonomía y ser, pues, muy consciente a lo que van a consumir en contenido, ¿sí? Entonces, es más como un tema cultural también para mí. Muchas gracias. Vale, gracias, Jenny. Voy a darle paso a Iván para dar cierre a esa pregunta y quiero que una vez terminemos con Iván, voy a hacerles una pregunta de cierre para que nos tomemos 1 o 2 minutos para cerrar y que ustedes propongan pues una respuesta a esto que les voy a cuestionar al final de la respuesta que me dio Iván. Iván, te escuchamos. Estás con el micro apagado. Vamos, sí, simplemente marcar también una pregunta respecto a algo que decía Manuel y que tiene que ver con la opacidad que enfrentamos ante situaciones de inteligencia artificial y ante las redes sociales que son una especie de ágora, pero no son un espacio público, son un espacio privado. Entonces, nosotros podemos exigirle un montón a los políticos, podemos exigirle un montón a la sociedad, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con este tipo de plataformas? ¿Las regulamos o no las regulamos? ¿Y cómo se regulan? Porque son plataformas internacionales y la pregunta es si los estados-nación tienen la potestad para regular, porque cuando un estado-nación se les llegase a ocurrir intentar regular, entraría dentro de un esquema de censura. Entonces, me parece que hay un debate que tiene que ver con esto. A mí me resulta absolutamente inverosímil que no pueda existir una especie de codificación de cada uno de los elementos de producción de inteligencia artificial para que sepamos qué es inteligencia artificial. O sea, deberíamos poder saber que lo que se hace por inteligencia artificial es inteligencia artificial. Y las empresas que producen contenidos de inteligencia artificial deberían asegurarnos eso, porque hoy, bueno, les pasará a ustedes como docentes que hacen los trabajos por inteligencia artificial, tenés que ir tratando de adivinar. Pero imaginen si tenemos que ir y no hay forma de adivinarlo. A mí me parece inverosímil que no haya forma de adivinar, que no haya forma de establecer una huella digital en los contenidos de inteligencia artificial. Entonces deberíamos tener ese tipo. Acá es el debate que tenemos que dar. Regulación sí, regulación no, y cómo se regulan y qué instancias se regulan este tipo de plataformas. Los dejo por así. Vamos a ver. Vale, muchas gracias por estar aquí. Quiero que cerremos justamente con esto. Yo quiero escucharles y quiero darles, si Iván nos alcanza a acompañar, y es: ¿esta idea de paz electoral es la ausencia de polarización o qué podríamos pensarnos como paz electoral en cada uno de nuestros países? Perdón, creo que me fui 5 segundos. ¿Sí? ¿Me alcanzó a escuchar la pregunta? Sí. Sí. Dale, listo.
Para cerrar entonces, justamente eso, Manuel. Gracias. Bueno, primero sería en forma de que estamos pasando nosotros acá, sería el respeto por el adversario, ¿no? El respeto por más que pienses diferente que yo, por más que tengas otras ideas totalmente opuestas a las mías, no por eso voy a denigrarte, no por eso voy a humillarte, no por eso voy a seguir polarizando. Y es lo que realmente ocurre acá y casi todos lados, ¿no? Que si no piensas igual que lo que yo pienso, ya no eres mi amigo ni nada, te hago y te pongo una cruz. Yo creo que debería ser diferente. Acá, lamentablemente, en toda la región, y se ha visto en casi todos los países que tenemos casi todos el mismo corte, no se ve y no se maneja casi el tema de ver en la población. Y eso es lo que ha ocurrido para poder polarizar tanto. ¿Qué hago yo apostando por mi gobierno si el gobierno no se preocupa en mí? O sea, no llega, el Estado no llega donde debería llegar. O sea, no es solamente hacer caja, no es solamente hacer dinero, no es solamente tener las mejores reservas internacionales de un país, sino que realmente llega donde debe llegar. Y partiendo de ese punto, si un ciudadano ve que su gobierno está llegando, pues definitivamente va a creer en él, va a confiar, aunque sea en una pequeña parte de su percepción, va a decir, oye, sí está llegando, están haciendo los esfuerzos, y sí. Pero si vemos que hay corrupción, si vemos que hay esto, que hay lo otro, o sea, jamás va a llegar esa paz, ¿no? O sea, esa paz tan abocada, tan venida menos, no se llega a concretar significativamente porque no hay muestras de querer hacer algunas cosas. No demuestra, el político no demuestra que le interesa a la gente. Quiere solamente llegar al poder y punto, llenarse de dinero. Y es lo que hay acá en Perú, por ejemplo. Tenemos el otro partido que está ahorita junto por el Perú. JP está llevando a 2 analfabetos, señores, 2 analfabetos al Congreso, un senador y un diputado. Dígame, ¿qué paz vas a encontrar si estas personas van a ganar, por decirte, 35,000, son en dólares algo de $12,500 al mes? Un analfabeto y un joven que se sacó el ancho, que se quemó las pestañas en la universidad y no llega a tener esa posibilidad simplemente porque no hay acceso, no hay posibilidad. ¿Cómo voy a pedir que piense bien de la política? ¿Cómo voy a decirle, oye, confía en tus políticos, mira que están... Y cómo, oye, pero si tengo a 2 analfabetos que están yendo y que van a ganar muchísimo dinero y yo que me he sacado la mugre estudiando, tengo los primeros lugares y tengo los primeros puestos y no me dan opción para poder mejorar en algo en la política en mi Perú, en mi país, pues estamos mal. Entonces yo creo que tendríamos que ver, en el caso peruano, y creo que la mayoría, un análisis interno de ver qué cosa yo puedo hacer para contribuir a esa paz social, a esa paz general en un país. Teníamos que cambiarle el chip. Y esto es lo que realmente preocupa, porque en lugar de buscar la paz, estamos incitando a que la gente salga, que la gente malogre, que la gente destruya. Acá en Perú, por ejemplo, ya cerraron toda la plaza de armas de Lima. Lima la han sitiado, el ejército y la policía lo ha sitiado porque esta gente quiere venir a tomar Lima. O sea, imagínense, todo el resto que no es Lima, todas las regiones quieren venir a Lima a fregar. Entonces no es así, porque ¿qué pasa? ¿Dónde no hay políticos que salgan a poner paños fríos, a calmar las cosas? Más bien están incitando a que la gente siga fregando. O sea, realmente es una cosa muy triste lo que estamos viviendo. Pero bueno, esto va a tener que pasar en algún momento dado y me parece muy, muy interesante lo que han propuesto esta mañana. Y nada, conmigo será esta otra oportunidad. Muy amables por permitir conectarme. Gracias a ti, Jenny, por el dato. Mi querida profe, estamos ahí para servirnos. Y nada, un gusto conocerlos, señores. Voy a seguir acá y desde Perú, desde el rico Chiclayo, desde el rico norte del Perú, con todo el calor que hay acá. Un fuerte abrazo para todos y los dejo. Estamos por acá todavía. Gracias. Manuel, muchas gracias. Y Iván, te escuchamos. Bien, no, simplemente, bueno, después justificarme que después de mi participación me voy a retirar porque tengo un compromiso. Pensaba, bueno, ¿cómo la paz electoral o la paz política? Y coincido con Manuel que es
comprender que el otro no es mi adversario, que el otro es mi adversario, no es mi enemigo, que hay que desadjetivizar, hay que tratar de empezar a construir otro tipo de relatos, otro tipo de narrativas que no coloquen al otro en un lugar de enemigo y de deshumanización. Eso por un lado. Y por el otro también comprender que todas estas situaciones tienen que ver con las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? Un poco lo que decía Manuel. Yo creo que Argentina en tal caso es como una especie de anomalía en la región. Todos somos una anomalía de algún modo, ¿no? Todos somos de algún modo una anomalía. ¿No? ¿Y cuál es la anomalía de Argentina? Pues yo siento que es un país, cuando hablamos de paz social, es un país que tiene mucha más paz social que otros, a pesar de cierta cuestión económica cíclica que no termina de resolver jamás y que implica una especie de decadencia progresiva, paulatina, lenta, desde la recuperación de la democracia. No por la democracia, sino por ciertas recuperación de la democracia en 1983. Estoy hablando no por la democracia en sí, sino por ciertos condicionantes que nos dejaron los años de la dictadura, que han sido muy difíciles de resolver en el contexto de un capitalismo internacional que se está reconstruyendo todo el tiempo. Y en ese momento, quien consideramos nosotros el padre de la democracia, Alfonsín, dijo una frase que quedó para la historia, que es: con la democracia se come, se cura y se educa. Y lo que termina sucediendo es que no se comió, no se curó y no se educó, o al menos no tanto como unos años previos. Entonces, hay una promesa incumplida. Y eso lo que termina generando es un proceso continuo de polarización, en el cual hoy quizás hemos llegado a uno de los momentos más extremos. Me parece que una de las responsabilidades es tratar de encontrar una salida, porque este círculo de polarización constante que estamos viviendo en nuestros países que estamos viendo en nuestros países y que también se vive en Europa y que también se vive en Estados Unidos, porque pareciera como que nosotros fuéramos los distintos y quizás somos más normales de lo que estamos pensando dentro del contexto internacional. Y me parece que lo que necesitamos es que la política y la economía y las dirigencias, tanto políticas sindicales, empresariales, empiecen a darle algún tipo de respuesta a la población para tratar de encontrar de vuelta un camino en el medio de normalidad. Muchísimas gracias por haberme invitado, ha sido un placer participar con todos ustedes, y para cuando quieran, acá estoy. Bueno, Iván, no, muchas gracias a ti por el espacio. Mauricio, cuéntanos. Sí, yo creo que nosotros no podemos olvidar lo complejo de la historia de nuestros países, donde políticamente se ha desaparecido, se ha asesinado, se ha destruido al otro por pensar distinto. Y bajo esa historia nosotros no podemos repetir esos errores que ha costado tanto para las víctimas de nuestros países. Y en ese sentido, validar al otro como un interlocutor válido es lo principal, es respetar que la democracia implica también conflicto, pero un conflicto basado en el respeto, no un conflicto basado en la destrucción del otro. Y digamos que eso es lo esencial de estos procesos. Desafortunadamente, la forma en la que está operando la polarización
nos está llevando a pensar que si el otro piensa distinto, lo debemos destruir y bueno, no voy a utilizar de nuevo palabras que son absurdas dentro de la condición humana, porque pues el dolor que causaban tantas víctimas, pues así lo ha demostrado. Entonces creo que es esencial que los ciudadanos nos comprometamos todos a, más allá de los resultados dentro de un sistema democrático, validar al otro, validar la opinión distinta del otro y nunca considerar acciones de destrucción o de daño por que existan opiniones distintas frente a un modelo económico, frente a un modelo social. Y entonces yo creo que esa es la base de una política sana y de una democracia que pueda garantizar que pues, seamos cada vez ciudadanos más adaptados a una realidad que requiere lo mejor de nosotros. Gracias, Mauricio. Emanuel, te escuchamos. Bueno, yo creo que un muy buen sinónimo de la paz electoral es la alteridad, ¿no? Ese principio filosófico que por allá nos enseñaban, y es reconocer a ese otro distinto, ¿no? Porque nos es fácil reconocer al otro que piensa igual que nosotros. Eso digamos que es más que obvio, es fácil reconocerlo, pero es muy difícil. Cuánto nos cuesta, y sí que lo hemos logrado ver en esta campaña electoral, sí que nos cuesta reconocer al otro que es diferente en las opiniones, en las posiciones y en las perspectivas de país particularmente. Y yo me quiero detener aquí un momento porque el discurso tan radicalizado que en esta campaña electoral se ha manejado desde los dos bandos de los candidatos que van ahorita a la segunda vuelta presidencial, pues ha sido bastante notorio. La construcción se da desde el lenguaje, y el lenguaje, cuando está supremamente cargado de odio, inferioriza a los demás y los califica inferiorizándolos, pues comienza a generar esos procesos que son todo lo contrario a una paz electoral, ¿sí? Entonces fácilmente uno puede estar hablando de destripar al otro, a la otra corriente, pero si tú vas a votar por el candidato de derecha, pues eres un facho, y si votas por el de izquierda, eres un guerrillero a la voz de la otra perspectiva. Y yo no creo realmente que el 21 de junio, cuando vayamos a votar los colombianos, un colombiano vaya a votar por X o Y candidato pensando en que va a votar por ese candidato porque quiere algo malo para su país. Tiene una visión de su país y desde esa perspectiva está votando. Tiene unas razones, tiene unos argumentos, claro, probablemente unos argumentos que uno podría decir puedan llegar a ser más legítimos que otros, pero definitivamente cada uno tiene unas visiones de país que creo que finalmente cuando llegan a las urnas es porque consideran que ese candidato tiene unas visiones que compaginan de alguna manera con sus formas de ver el mundo. Yo creo que no estamos respetando esas formas de ver el mundo del otro. Yo creo que estamos deslegitimando el lugar que el otro tiene en su forma de construir país. Probablemente la forma de construir país mía no sea la misma que tiene Mauricio y Iván o Jorge o Jenny o el propio Manuel, pero sí que de alguna manera es una visión que tenemos que entrar a discutir. Y acá yo estoy completamente de acuerdo con Mauricio en el sentido que una democracia se basa no solo en el consenso, sino en los disensos. Y algo que nutre a una democracia es el disenso, ¿sí? Porque si todos pensamos igual, seríamos muy robotizados, probablemente sería una sociedad que no sería funcional. Y en ese orden de ideas hay que pensar más bien en cómo construimos desde ese disenso, desde la diferencia, y dejamos de calificarnos desde lo despectivo, desde lo peyorativo, y más bien vemos cómo desde esa diferencia construimos. Pero aquí el llamado es claro,
el llamado es claro a las campañas políticas, a los candidatos políticos, que ellos son los que inicialmente tienen que bajarle el nivel al lenguaje. Si ellos no bajan el nivel al lenguaje, muy probablemente sus seguidores y de ahí para abajo no van a bajar ese lenguaje y vamos a seguir manejando unas comunicaciones llenas completamente de odio, de sectarismos, porque a veces pareciera que estuviéramos más siguiendo a unos mesías que a unos candidatos a la presidencia. Y pues si nos quedamos en esos mesianismos y en esos caudillismos que han sido muy propios de América Latina durante muchas décadas, pues yo creo que realmente no va a haber esa paz electoral de la que tú mencionabas. Gracias, Emanuel. Muchas gracias. Jorge. Gracias. Bueno, yo también me debo hacer eco de lo que dice el profe Manuel, porque comparto absolutamente en esa gran responsabilidad que está, no solamente de parte de los candidatos, de los hoy 2 candidatos que definen esta gran polarización, sino también de los medios de comunicación, pero también de la universidad, pero también de la iglesia, pero también de los ciudadanos en general, ¿sí? Entonces yo creo que es absolutamente necesario comprender que la democracia digital, a propósito de este tema que hoy estamos abordando, la comunicación digital en tiempos de elecciones en Colombia, se constituye a partir de una responsabilidad de una ciudadanía crítica, que tenga esa capacidad de verificar, de dialogar, de promover, de masificar información, porque es lo que también hemos estado debatiendo hoy a partir de lo que está pasando en las redes sociales, pero que ojalá predomine, y ese es un poco mi llamado, evitar esa desinformación, esa deslegitimación, esa necesidad tan apremiante que hoy en día tenemos de destruir al otro, de generar una campaña de odio, de utilizar el tema del conflicto armado, que me parece además un tema absolutamente sensible para todos, y utilizarlo sobre todo como bandera política para desprestigiar al otro, para generar matrices de opinión, y los demás, como borregos, replican información sin verificarla, sin tener ese sentido común. Entonces yo creo que es absolutamente necesario que vayamos a las urnas este 21 de junio, porque cada quien debe tener una corriente, una opción política muy clara, pero qué maravilloso sería que en el marco de esta democracia digital en la que vivimos, no solamente la responsabilidad sea tecnológica en términos de saber cómo verificar información, cómo no tragar entero, ¿sí? Yo me la vivo diciendo, le vivo diciendo a mi mamá, por ejemplo, y ese medio me da una noticia y le digo, ¿y qué medio es? ¿Ya viste cuántos seguidores tiene? ¿Ya viste qué información publica? ¿Ya le analizaste qué tendencia editorial tiene la cuenta que estás siguiendo? ¿Ya verificaste si de pronto tiene alguna evidencia, fotografías, videos? ¿Sí? Y bueno, ese es otro tema también, las fotografías y los videos, porque muchos son manipulados, son hechos con IA. Pero entonces decía, no solamente es tecnológico, sino cultural, sino ciudadano. Entonces mi llamado concretamente va hacia ese rol que creo que todos debemos asumir a partir de ahora, de ser multiplicadores del respeto, del diálogo, de la tolerancia hacia el disenso, como decía el profe Manuel, y que entre todos entendamos que podamos construir democracia y país desde la visión y tolerancia de todos los criterios. Gracias, Jorge. Jenny, para cerrar nuestro espacio. Claro que sí, La Iván, responsable. muchas gracias. Gracias. Bueno, pues primero que todo, creo que agradecer por este espacio a todos los invitados, compañeros y colegas. Creo que acá me llevo un aprendizaje muy bonito y creo que pues para nuestros estudiantes también, independientemente del país, creo que todos los estudiantes de alguna manera necesitan conocer un punto de vista crítico y a la vez de reflexión. Y considero que como para finalizar, tenemos nosotros como educadores, como formadores, la responsabilidad de llevar un camino a la que la comunicación o a los nuevos profesionales dentro de, independientemente también de la carrera, porque de todas maneras todos van a migrar a la digitalización. Eso no hay duda alguna.
pero pues de todas maneras creo que el actuar responsablemente, lo que decía el profe Jorge tiene razón, o sea, digamos que decir no traguemos entero, miremos bien, verifiquemos, sobre todo a estas generaciones de nuestros padres que de alguna forma ellos todo lo que ven lo creen y eso no es así, no debería ser así porque está manipulado, ya no hay realidad a la versión que es a lo que la IA. Todo está tan confuso, ¿sí? Y es enseñarles a estos jóvenes que vienen en camino, pues decir, venga, tengamos también algo que se llama dentro de la política, la cultura, y es el tema de la ética que se maneja dentro de lo que es la digitalización, hasta qué punto. Hay una línea súper delgadita en donde es importante dar esa claridad y que creo que este aprendizaje nos permite también, creo que coincidimos todos, de todos los países, que debemos de tener una clara convicción y es que debemos de hacer un buen uso de la comunicación, un buen uso de las herramientas digitales. Tenemos el Machine Learning, que son algoritmos que le permiten también de cierta manera a dar una programación, a decirle y darle esa información y datear al usuario o al digital con respecto al consumo de su contenido. Entonces creo que debemos de ser responsables de ello y ser, pues digamos que muy neutro, pues, independientemente de qué partido y dentro de qué política, pero sí debemos de tener un aprendizaje bastante claro y tener o crear más bien esa cultura digital en donde que tenemos que ser muy imparciales y que tenemos que mirar qué es lo real y qué no es lo real, ¿cierto? Y tener pues esa ética. Entonces sí, creo que ahí coincidimos todos en que debemos de hacer una muy buena política dentro de lo que es el marco digital. Entonces es eso, muchas gracias, de verdad que muy bonito el espacio, conocerlos y compartir este momento. Creo que ayuda mucho en este proceso político que estamos y nos encontramos en muchos países. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Con esto terminamos este espacio, sin antes agradecerles a Jenny, a Iván, que ya se retiró, a Manuel, a Mauricio, a Jorge y a Manuel por haber dedicado un ratico de su tiempo para que tuviéramos esta tertulia, y espero tenerles en otra oportunidad, que sigamos hablando de política, de comunicación y que sigamos metiéndole mente a la política en este espacio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Para mí ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hoy escuchamos algunas voces alrededor de este concepto. Te invitamos a seguir construyendo tu propia voz. Este es un podcast producido por la Unidad de Ciencias Sociales y Humanas de la Uniminuto Virtual. La edición estuvo a cargo de la profesora Juliana Naranjo, voz en off a cargo del profesor Iván Páez, con música de Snail Music, material de archivo sonoro de la Radiodifusora Nacional. Les esperamos en nuestro próximo capítulo para que sigamos poniéndole mente a la política.